Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les enseñaré algo que todos ustedes me han pedido. Sus deseos son órdenes. Les enseñaré a cómo poner los huesos a sus modelos en Prisma 3D, los tipos de rig y sus funciones, cómo riggear a sus personajes, darle articulaciones y conexiones entre huesos. Eso es lo que verás en este video. Estará dividido en capítulos para que no te pierdas. Y ya no extenderé más la intro, y de una vez, comencemos. Ok, momento de explicación. El rigging, así se le conoce la acción de ponerle huesitos a tus modelos, es básicamente eso, ponerle un esqueleto virtual a tus modelos 3D. Eso es el rigging. Y en Prisma 3D existe. Los huesitos son estos puntitos blancos que ves aquí, que colocas y que se conectan unos entre otros, formando así una articulación en tu modelo. Prisma 3D cuenta con dos tipos de rig, el tipo IK y el FK. Y la pregunta es, ¿qué es el IK y FK? Bueno, son los tipos de rig que puedes usar en un modelo 3D. El FK es un tipo de rig que articula todo por partes y es más preciso al animar una acción. Y el IK articula desde un punto extremo, calculando la posición de lo demás que lo sigue. Y como lo mencionó Dudley en su video de animación de brazos FK vs IK, el FK es bueno para animar rotaciones, mientras que IK es bueno para animar posiciones. Por ejemplo, con FK puedes animar un saludo y con IK una mano pegada a una pared. En Prisma 3D no se puede como tal cambiar el tipo de rig de FK a IK, y honestamente complica un poco hacer una animación. Algunos usuarios para simular el IK sacan del rig el hueso que quieren mantener pegado, y así continúan animando lo demás y sí funciona, pero depende de la acción que animes. En este video te enseñaré rigging FK en un modelo arácnido, y tal vez en otro video enseñaré el rig IK de Prisma 3D. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Muy bien, pasamos a la pantalla. Ya estamos en Prisma 3D, de emulador claramente. ¿Que si es diferente al proceso en teléfono? Pues no, la verdad es que no. Es lo mismo, solo que con la diferencia de que lo estoy haciendo con un cursor y no con mi dedo. Pero bueno, no importa, ustedes pueden hacerlo igual de la misma manera, no va a ser diferente, no se preocupen. En fin, para comenzar ya este procedimiento voy a abrir un nuevo proyecto. Bueno, ya nos encontramos en un nuevo proyecto de Prisma 3D, vacío como siempre. Y para yo poder enseñarles correctamente cómo poner unos huesitos, un rig a un modelo, tendremos que primero diseñar un personaje. Yo lo haré diseñando con la marcha del video, lo haré diseñando así poco a poco, lentamente. Y le iré demostrando cómo también se va agregando estas articulaciones y conexiones a un personaje, ¿no? Lo que voy a diseñar yo va a ser esta araña que ves aquí. Es una araña que vi en un video de tutorial de riggeado en Blender por el youtuber PodifHort. Y la verdad dije, puedo enseñarlo aquí también en Prisma y por qué no también usarlo en un video también especial de rigging. Entonces no habrá tanta diferencia, hablamos del mismo tema y qué mejor que usar ese mismo modelo, ¿no? Vamos a crearlo. Voy a enseñarles cómo se hace y de paso lo voy a riggear. Colocaré una pirámide, esta pirámide de acá. La voy a hacer más grande con la escala. Aquí en el eje Y aumenta 2, en el eje Z va a disminuir su base a 0.6. No queremos que sea tan grande de su base. Lo que estoy haciendo aquí es lo que será la patita de la araña. Esto va a ser un pie de la araña. Ahora ya tenemos, digamos, el pie puntiagudo de la araña y lo voy a elevar en 1 en el eje Y para que esté arriba de la cuadrícula. Esta cuadrícula de acá, así ya tengo como una idea de dónde está la superficie. Bien, hemos diseñado, digamos, la patita de la araña. Es muy fácil, la verdad. Y ahora hay que darle articulaciones. Antes de darle el rigging, hay que ponerle articulaciones. Para eso hay que hacer unos cortes. Nos vamos a esta opción de aquí, que es editar caritas, y vamos a seleccionar la figura. Ahora sí, para poner un corte debemos seleccionar uno de estos cutters. El primer cutter es para un corte de una sola cara. Es decir, yo puedo hacer este corte así en diagonal, pero este corte solo afectó a esta cara de aquí. Nada más esa cara. Los demás no tienen ni un solo corte, solo a esa. En cambio, si yo lo hago con el otro corte que tiene este simbolito, es un corte completo. Realmente corta toda la figura. Y ese cutter es el que vamos a usar. Entonces vamos a hacer un corte de este tipo. Un corte donde tengas como una parte media, ¿sabes? Como ese pequeño renglón, ya que aquí puede ir el hueso. También puedes hacer cortes de una sola línea
ahí también sale una articulación. Con tan solo hacer un corte la articulación sale, pero yo me gusta más darle 2 cortes debido a que no se ve tan mal. La curva del doblez se ve mucho más definido y se ve mucho mejor y más presentable. Ahora, ya hicimos las articulaciones, así de fáciles se hacen, pero no las vamos a ver cuando pasemos al principal modo, o sea, esta de aquí. Se desaparecen. Es aquí donde ponen los huesos y no las ves. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer unas caritas que nos van a guiar a la altura y la posición de los cortes. Para eso vamos a hacer unos cortes en vertical. Uno aquí, me voy a acercar un poco más, y otro acá. De esta manera yo de esta cara de acá arriba y de la otra de acá abajo podré crear una carita con esta opción. De esta manera sale esto. Lo voy a enderezar un poco. Listo, lo tenemos. Ya tenemos una guía de dónde están las articulaciones. ¿Lo ves? Las caras, cuando ya no se ven los cortes, sabemos dónde están las articulaciones a pesar de ya no verlas. En fin, ahora sí ya podemos pasar a riguearlo. Lo cliqueamos, le damos acá este iconito de rig y nos va a preguntar si es humanoide u otro. Tú claramente dile que es otro. ¿Sabes? Tipo, no es un humanoide esto. Y ahora sí, podemos pasar a poner los huesitos. Para ponerlo es muy sencillo, no es gran cosa. Ahora sí que cliqueas en el lugar donde tú lo quieres y lo puedes mover para acomodarlo. Puedes moverlo con las flechitas de la posición o puedes hacerlo desde aquí con la ventana de transformar. Aquí puedes seleccionar su ubicación exacta y precisa, tenerlo mucho mejor colocado. Yo lo dejaré en 0 en el eje X y Z. Ahora voy a poner los demás huesos. Los huesos se van a conectar solitos al ser secuenciales. Por ejemplo, yo voy a poner uno acá porque aquí está la articulación. Y como te das cuenta ya está conectado porque el hueso está unido y es parte de la articulación. Colocaré el siguiente que va acá arriba. Este va a ser el último. Y listo. Esta pirámide ya tiene articulaciones. Ahora como ya no hay un cambio, ya no hay otra cosa que hagamos, vamos a guardar el esqueleto. Le damos clic a este icono. Nos va a preguntar si de verdad estamos seguros de que lo vamos a hacer. Dale que sí. Y listo. Esto está correctamente rigueado. Y lo notarás cuando intentes articularlo. Por ejemplo, este huesito de acá es capaz de doblarse. Lo mismo este de aquí. Funciona el rig, pero no del todo. ¿Y por qué lo digo? Porque esas son las articulaciones. Falta el eje del objeto, que es el que está acá abajo, el hueso principal. Sucede esto cuando lo intentas rotar. ¿Lo has visto? Se ha deformado. Y créeme que eso no debería suceder. ¿Es un error? ¿Es acaso algún defecto del programa? No, no es un error ni defecto del programa. Es básicamente un pequeño defecto que se hace cuando colocas unos huesitos. Sucede por este menú de acá de los objetos que se encuentran en Prisma 3D que estás usando. Tienen una jerarquía la cual funciona diferente con el objeto que esté dentro de otro objeto. Un ejemplo de ello, la pirámide tiene al huesito y los huesitos tienen a los demás huesos. En este caso, la pirámide lleva al hueso. Si tocas la pirámide, notarás que gira junto con el hueso, y no debería ser así. Es el hueso quien debe de llevar la pirámide. Es por eso que los demás huesos funcionan correctamente, porque hueso lleva hueso, entonces tiene sentido que sea fácil de moverse, porque aquí está correctamente en su jerarquía, en cambio de que acá no lo está. ¿Cómo se soluciona rápido? Facilísimo. Sacas la carpeta del hueso, la quitas de aquí y agregas a pirámide dentro de la carpeta de los huesos, poniéndolo encima y arreglado. Ahora intenta hacerlo de nuevo y notarás que ya no sucede. ¿Lo ves? Ahora sí, se articula y se gira correctamente. Ahora ya tenemos la patita de nuestra araña. Lo que haremos es ponerle nombre a esta patita para que sea, pues, identificable. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es hacer el cuerpo de nuestra arañita. Voy a esconder la pata de momento y voy a añadir el cuerpo de la araña, el cual va a ser sencillo de hacer. El cuerpo de la araña no tiene tanta ciencia, es un cubo literalmente, el cual voy a elevar en uno del eje. Y voy a agregar una esfera, el cual también va a estar en uno en el eje Y. Ahora, la esfera tiene que sobresalir de los lados del cubo. Y para eso, o para lograr eso, voy a agregarle un punto 3 a la escala del cubo en todos los ángulos. Ahora sí, la esfera sobresale de los lados del cubo. Y lo que vamos a hacer ahora es meter al cubito dentro de la esfera. Mantenemos presionado. Lo ponemos encima de la esfera y listo. Ahora sí, la esfera se mueve junto al cubo y ya son uno solo. Ahora, vamos a ponerle las patitas a este cubito. Vamos a hacer parecer la patita. Esta.
y vamos a acomodarla en estas caritas de círculos que salen del cubo. Es decir, vamos a hacer que ya las patitas se acomoden en el cubo, aquí, en estos círculos. Este hueso debe de estar aquí en estos circulitos para que sean o funcionen como articulaciones. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. La patita vamos a subirla en 1 porque es a esa altura en la que se encuentra, a 1. Y vamos a girarla en el eje X para que de la derecha debe ser negativo, 90. Para hacer que esté a esta altura lo voy a deslizar un poco, justo como por ahí. Y me dice que es en el eje Z, entonces es aquí donde yo voy a poner que sea menos 5. Listo, lo tenemos. Esta pata ya está bien colocada. Ahora procederemos a duplicarla para hacer que esta pata ahora esté aquí. Ya no estaría en menos 5 desde el eje Z, sería en el eje X, menos 0.5. Ahora hay que hacer que la patita gire completamente acá. Le quitamos los grados estos que se le acaban de poner y según yo gira en el eje Z, gira 90. Acomodado, lo tenemos. Ahora haré lo mismo, voy a aplicar la patita y la voy a poner de este lado. Así que la duplico, quito sus grados que tiene en el eje Z y ahora por lo que tengo entendido es en el eje X, entonces tiene que ser aquí 90. Ahora supongo que aquí no tiene el 0.5, lo tiene en el eje Z, lo tenemos. Y ahora vamos a hacer a la última patita. Copiamos la segunda, le eliminamos esta posición que tiene, vamos a la X donde es la siguiente posición, 0.5. Y su rotación de 90 se la quitamos para agregárselo en otro ángulo. Según yo entiendo es en el eje Z a menos, ¿no? Sí, menos 90. Lo tenemos. Y listo. Nuestra arañita ya tiene patas como tal, no están conectadas, pero ya las tiene. Ahora solo hace falta unirlas, o sea, ahora hay que unirlas. Y para eso primero hay que ponerle un hueso a la esfera, es decir, la esfera tiene que tener un hueso. Me voy a acomodar perfectamente aquí en el centro de la esfera, justo arriba, para poder poner un hueso aquí en el centro. Así que colocamos el hueso justo aquí en medio. Y según yo ya quedó, ¿no? ¿Puedo ajustarlo? Lo voy a ajustar para que quede perfecto. Lo tenemos. Este hueso ha quedado muy bien en el centro de la esfera. Aceptamos el rig. Le decimos que sí. Y ahora, como bien lo sabes, hay que cambiar esta jerarquía. Entonces sacamos al hueso de la carpeta de la esfera. Y metemos a la esfera dentro de la carpeta del hueso. Ahora el hueso hay que ponerle un nombre. Yo lo pondré centro. Lo tenemos. Ahora hay que meter todos los huesitos de las patitas dentro del centro. Y notarás lo siguiente. Se comenzarán a unir. ¿Lo has visto? Se han unido. Ahora, para poder guardarlo en este pequeño menú de acá, lo que haremos es crearle un grupo. Y en este grupo ya podemos ponerle el nombre de lo que es una araña. Y lo tenemos. Hemos creado un modelo, le hemos puesto huesos y es funcional. Se articula, puedes probarlo, míralo. O sea, y ya lo puedes guardar aquí en el menú de los personajes, tan solo manteniéndolo presionado, lo arrastras acá arriba, lo sueltas y se ha guardado a tus presets. Así es como se riguea un personaje. Y hasta aquí acaba el video. Muchas gracias por verlo completo en caso de que llegues hasta acá. Espero que te haya servido y si fue así, deja tu like y suscríbete que me apoyas bastante. En caso de que tengas dudas, puedes dejarlo en los comentarios o puedes entrar a mi renovado servidor de Discord, en donde hay una sección llamada asistencia. Ahí puedes dejarme tus dudas, tus problemas que tengas con la aplicación o incluso sugerencias para próximos videos. En fin, muchas gracias por verlo completo y hasta la próxima. Nos vemos. Chaito.